Bienvenidos, esta es la segunda noche del mes de febrero. Gracias por estar en sintonía de su programa de análisis de TN23 a la medida. Buenas noches a usted y Sandy, te doy también la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, Julio, muy buenas noches. Gracias a ustedes por siempre estar atentos a este programa. Es un gusto poder compartir con ustedes. Vamos a conocer entonces cuáles son esos temas que acapararon la jornada y cuáles serán nuestros análisis en nuestros titulares. Excelente, veámoslos. Mario Búcaro Flores fue juramentado como ministro de Relaciones Exteriores. Analizamos si cambiará la política migratoria con su llegada. El señalado de atropellar a 2 agentes de la PMT capitalina será investigado por lesiones culposas, pese a que uno de los agentes falleció. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitará Guatemala. Además de la migración, se buscará profundizar en temas económicos. 2 guatemaltecos murieron durante un accidente de tránsito en Estados Unidos. Familiares buscan la repatriación de los cuerpos. Empresarios esperan un año de estabilidad para el sector cafetalero tras un 2021 con alza en los precios. Vladimir Putin acusó a Estados Unidos de ignorar las principales demandas de seguridad de Rusia. Mario Adolfo Búcaro Flores fue juramentado este martes por el presidente Alejandro Yamatei como ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala en sustitución de Pedro Brolovila. Durante su juramentación expresó que trabajará en la política migratoria internacional y en la digitalización de los servicios en el exterior. En mi calidad de ministro de Relaciones Exteriores y canciller de la República de Guatemala, agradezco la confianza que el señor presidente Alejandro Yamatei ha depositado en mí para colocar a Guatemala como el epicentro de inversión, desarrollo y trabajo en las Américas. Emprendo este desafío en una institución que conozco y respeto profundamente y especialmente valoro. Reconozco que partimos de bases sólidas, sentadas por un equipo de trabajo lleno de mística, amor y por sobre todo civismo por Guatemala. El nuevo canciller es diplomático de carrera. Ha trabajado como embajador extraordinario y plenipotenciario ante el Estado de Israel concurrente para Bulgaria y Chipre, y recientemente en la Embajada de Guatemala en México. En el ámbito académico posee una licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. Es abogado y notario egresado de la Universidad Rafael Andívar de Guatemala y tiene un posgrado en Derecho Internacional Privado de la Universidad Pontificia de Salamanca en España. Ahí lo tiene, ya hay nombramiento de nuevo canciller Mario Búcaro, el ministro de Relaciones Exteriores. Y lo que hay que preguntarnos, Sandy, es cuáles son los retos, porque vaya si no hay retos. Aquí esperemos que tal y como lo anunció, empecemos con el tema de una nueva política migratoria. ¿Qué significa eso? Él dijo, ¿verdad?, que va a tener y tratar de mejorar la relación con Estados Unidos y México para el tema del trato de migrantes. Mejorar el tema, por ejemplo, de los consulados que se conviertan en defensorías del migrante guatemalteco. Qué bien, pero yo creo, no solo Estados Unidos y México, también hay que hacerlo con El Salvador, con Honduras y hacer un esfuerzo también centroamericano, porque el problema es de todos. Pero bueno, ya definitivamente la política migratoria guatemalteca va a cambiar. Así es, Julio, la verdad es que hay muchas expectativas las que se tienen en este ministerio, que es uno de los ministerios también importantes de nuestro país. ¿Por qué? Porque maneja la política exterior de nuestro país. El tema de la migración es uno de tantos grandes temas que deberán también fortalecer y poder buscar también esas relaciones diplomáticas que yo creo que también va a ser importante que puedan irse fortaleciendo, irse buscando incluso con ciertos países que se han dejado un poco en el olvido o que se han descuidado. ¿Qué piensas tú? Definitivamente que tiene que ser así, y fíjate que aquí vamos cayendo al deber ser, ¿no?, de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad. Para todos aquellos que no lo saben,
dentro de los 4 pilares de la seguridad en Guatemala, primero, seguridad interior, segundo, seguridad exterior, que lo conforman el Ministerio de la Defensa, defender las fronteras, y el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Por qué? Porque la diplomacia, precisamente que estás mencionando, Sandy, es la primera línea de defensa de un Estado, de un país. Y acá tenemos que buscar nuevas situaciones en el tema de la diplomacia. Por ejemplo, con Estados Unidos, algo habrá que hacer para conseguir mejores condiciones, mejores tratos y más oportunidades, inclusive hasta de visas de trabajo y cualquier otra situación para nuestros migrantes. Es decir, no podemos quedarnos de esa manera. ¿Por qué? Porque el migrante guatemalteco al final de cuentas debe ser tratado como lo que es. No es un delincuente, porque no es solo un migrante, es un ser humano que va en búsqueda de un mejor destino, pero es que lo tratan como quieren en cualquier otro lado, y eso es lo que tenemos que evitar. Así es, Julio, es importante también que el tema de la atención al migrante pueda mejorarse, porque dentro de los planes que se esperan, que es también tener que los consulados no solamente sean, bueno, la cara bonita del país, y claro, que tengamos entonces embajadores que estén en otro país, que no estén tan activos o que estén asistiendo a meras reuniones. A coctelitos, ¿verdad? Exactamente, sí, sino que estén más activos, estén en apoyo también a los connacionales que están en los diferentes países, Julio. Entonces creo que este proyecto va a ser interesante también de ejecutar. Definitivamente que sí. Vamos a pedirle a nuestra producción, por favor, que ponga ahí, lo plasmen en la pantalla de TN23, los primeros datos que tenemos para usted. Y ahí lo tiene usted. El nuevo ministro, el nuevo canciller, ya presentó su plan de trabajo dentro precisamente de esa difícil cartera que es la Cancillería guatemalteca. ¿Cuál es la meta? Fortalecer esa institución. El ministro comentó que fortalecerá las representaciones consulares en el exterior como una defensoría del migrante y asimismo en la protección de sus derechos humanos. También manifestó Sandy que va a desarrollar una gestión basada en el fortalecimiento del trabajo en materia de la política exterior. Esto que nos le explique un poco mejor cómo se va realmente a fortalecer. Y el fin, dijo, es cumplir con las metas trazadas en el plan de gobierno del presidente Yamatei. Ahora, aquí vamos a la parte práctica. Está bien, ya nuestros embajadores y nuestros cónsules, y ahorita va particularmente para los que están en Centroamérica, para los que están en México, para los que están en Estados Unidos e inclusive en Canadá, deben de olvidarse de esas reuniones sociales, de esas representaciones de otro tipo, y tienen que cambiar. ¿Cuál sería la nueva política? Fuera de ser una defensoría de ellos, que me parece muy bien, de los migrantes hablo, también deberían de estar viendo el tratar de hacer reuniones, programarlas con inversionistas, con personas que están interesadas en venir a Guatemala en plan de turismo, en plan de inversión, en plan de ofrecer plazas de trabajo, porque eso es lo que necesitamos. Si queremos frenar la migración, ahí es donde tenemos que buscar el camino, en el crear desarrollo, oportunidades y trabajo. Y es que esa es la forma en la que podemos aprovechar nuestra Cancillería, las representaciones de la Cancillería también en los distintos países, Julio. Sí. Ver el tema del turismo me parece muy importante. Correcto, porque creo Sandy, que este punto no lo hemos explotado bien, no lo hemos tratado de la mejor manera, cómo vender la imagen de país, para que en especial en estos tiempos podamos incluso activarlo, ¿no? Poder tener mayores visitas. Exactamente. Tienes razón, estoy de acuerdo, Sandy. Y siempre, obviamente, con los temas de bioseguridad, que ahora el turismo, hay muchos lugares que han estado pues capacitándose, que han estado incluso siendo supervisados para poder garantizar pues un turismo que sea responsable, que sea seguro. Entonces, ese es uno de los puntos. El tema de migración también va a ser importante, pero ¿qué hay de esas relaciones diplomáticas? Aquí ya te diste cuenta con lo que estás diciendo. La diplomacia va a ser una de las vertientes definitivamente a trabajar, donde el ministro llevará la voz cantante, el canciller, pero no sé, se hará cambios en las representaciones diplomáticas más importantes, como la de Naciones Unidas, Unión Europea, la de... ¿cómo se llama? La de Washington, quiero decir, en Estados Unidos y otras tantas. Pero fuera de esa parte diplomática propiamente dicha, yo creo que va a tener que trabajar también bastante duro aquí a lo interno para hacer convenios de cooperación interinstitucional con otras instituciones de Estado que tienen que estar ahí en este tema. ¿Cuáles, me dirás tú? El Ministerio de Trabajo, definitivamente. La Defensoría, en este caso la PDH, ¿no? Que haga algo, porque la migración, por supuesto que es un derecho humano, pero nunca se le ve metida en nada de esto o pronunciándose a favor de nuestros migrantes. Y por supuesto también con el Instituto Nacional de Migración. ¿Y sabes qué debería de ser otra de las cuestiones a hacer? Y ojalá salga de aquí de Guatemala, el crear
un movimiento que sea transnacional en favor del migrante, ¿no? Y lo podemos hacer ahorita con El Salvador, con Honduras, con Guatemala y con México, porque compartimos los mismos problemas. Efectivamente, Julio, es muy importante, la verdad, que se pueda tener ese acercamiento, porque ¿cómo va a ser posible que también esas relaciones tan cercanas las dejemos por un lado o que las vayamos debilitando, sino que al contrario, hay temas que incluso por medio de la vía diplomática se pueden ir estableciendo? Por ejemplo, las masacres que han ocurrido. ¿Qué pasó? Exactamente, hay temas que están pendientes de investigación, hay temas donde también la Cancillería tiene que darle seguimiento a situaciones que no han marcado, por ejemplo, condenas. Recordemos, hay casos que están en investigación en México, que están en eso, en investigación, que todavía no hay una condena, que todavía no hay resultados, y esto es parte también del trabajo que se debe realizar para poder hacer presencia también de país y poder exigir justicia para las familias. Hablando de temas migratorios también, y que va más allá de solamente ver cómo están los migrantes, qué necesidades tienen, sino es muy amplio el tema también que se debe abordar. O sea que probablemente Conamigua, PGN y el Ministerio Público también deben de ser parte de esos convenios interinstitucionales a asignar. Vamos por favor con otros datos ahí en pantalla, usted los tiene, y es que el canciller destacó que va a impulsar la modernización del trabajo de esta institución de gobierno. Va a buscar la transformación tecnológica de la Cancillería con el propósito de mejorar la protección de los derechos de la población guatemalteca migrante, y también dijo que va a trabajar en la promoción de los intereses del Estado de Guatemala y el seguimiento de agendas bilaterales y multilaterales para el desarrollo económico y comercial a efecto de alcanzar las mejores oportunidades que beneficien al país y obviamente a Guatemala en general. A ver, la Cancillería tiene que pasar a ser un ente bien protagónico, porque es parte fundamental de lo que hay que hacer para tratar de empezar, Sandy, a resolver el problema migrante en nuestro país. Sin duda alguna, Julio, es importante este ministerio. De verdad, auguramos lo mejor para el nuevo funcionario, porque es importante también darle seguimiento, incluso te diría evaluar, ¿no? ¿Qué se hizo en la administración anterior del ministro? ¿Qué se puede rescatar para poder darle continuidad también, que va a ser muy importante? ¿Y qué podemos descartar, no? Esto es parte de la evaluación que deberán realizar también el equipo de trabajo para poder ir avanzando también en este tema, porque el punto es de que asume, pero ya con exigencias de resultados. No hay tiempo para hacer análisis, para hacer estudios, sino queremos resultados. Tiene que ser una administración para que logre los resultados rápida, fuerte, programática, con decisión y con valor para tomar acciones. Y Guatemala tiene el potencial precisamente aquí en Centroamérica para ser la punta de lanza de un cambio, una cooperación, repito, entre estados centroamericanos y México, a efecto de que busquemos una mejor condición de trato para nuestros migrantes y algún otro beneficio para ellos también en Estados Unidos. Bueno, le dejamos este tema allí para que por favor usted saque las mejores conclusiones. Y mientras tanto, nosotros seguimos acá en A la Medida con información. Seguimiento a esta noticia de 2 guatemaltecos que murieron en un accidente de tránsito registrado en Georgia, Estados Unidos. Los familiares ahora están con los planes de repatriar sus cuerpos y darles cristiana sepultura. 2 guatemaltecos perdieron la vida en un accidente de tránsito que se registró en el condado de Putnam, Georgia. Se trata de Marcelino Salamical, de 34 años de edad, originario de la aldea Caquitul, municipio de Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz, y de Candelaria Ich, de 48 años, oriunda de Petén. Ambos viajaban en la parte trasera de un vehículo que fue impactado por otro. De acuerdo al reporte de la oficina del sheriff del condado de Putnam, las víctimas viajaban en un vehículo particular conducido por José Choxi, de 33 años. Él estaba esperando para girar con su vehículo en una intersección de Madison Highway y Union Chapel Road, pero de forma sorpresiva fue colisionado por otro automotor que era conducido por Russell Denham, de 53 años. Los 2 pilotos fueron atendidos por miembros del Departamento de Bomberos del Condado de Putnam y del personal de los servicios médicos de emergencia antes de ser llevados al Hospital General de la localidad. Candelaria Ich murió en el lugar del accidente, mientras Marcelino Salamical también fue llevado al centro asistencial, pero por la gravedad de las heridas murió horas más tarde. Mientras tanto, la oficina del sheriff mantiene una investigación sobre el accidente y se esperan presentar cargos contra Russell Denham.
Por aparte, en Georgia se realiza una colecta para la repatriación de los cuerpos de los connacionales, pues Marcelino Salam dejó a 4 hijos en orfandad, mientras Candelaria Ich dejó a 8 en su natal Petén. La noche del pasado lunes 31 de enero, en el anillo periférico, algunos conductores grabaron un video cuando un hombre escapó con una motocicleta incrustada en su vehículo liviano. El conductor, identificado como Luis Estuardo Fuentes, huyó del lugar, llevando trabada el vehículo de 2 ruedas en la parte delantera del carro. Fue alcanzado cerca del puente sobre la calzada San Juan. En el juzgado de paz se celebró la primera declaración del sospechoso. La juez aceptó la petición del Ministerio Público y resolvió ligarlo a proceso por lesiones culposas y le otorgó arresto domiciliario. Para evitar su ingreso a una cárcel del sistema carcelario, se le impuso una fianza de 3,000 quetzales. Es que usted se le otorga la medida de arresto domiciliario en su propio domicilio sin la obligación de presentarse a la oficina de atención permanente del Ministerio Público con el objeto de firmar o bien realizar el marcaje de impresión dactilar. Para el efecto debe presentarse el primer día hábil de que cobre su libertad y posteriormente debe hacerlo cada 15 días. La prestación en este caso de una caución económica consistente en la cantidad de 3,000 quetzales. Este martes 1 de febrero se informó que el agente de tránsito Iván Fernando Ordóñez Herrera, asignado a la región central, falleció mientras su compañero se encuentra en recuperación. Al finalizar la primera declaración, se le preguntó a la fiscal que asistió a la diligencia por qué delito quedó ligado a proceso el sindicado, pero no quiso responder, indicando que no podía brindar esa información y abandonó la sala de audiencias. Se habló con el abogado defensor del sospechoso, indicó que su patrocinado será investigado por lesiones culposas. Se le indicó al profesional que una de las personas atropelladas falleció, indicó que no lo sabía. Al parecer, la fiscal del Ministerio Público no tuvo conocimiento que Iván Fernando Ordóñez Herrera murió unas horas antes de iniciar la primera declaración de Luis Fuentes. Por esta razón, pidió que quedara ligado a proceso por un delito diferente. Al ente investigativo se le otorgó 4 meses para realizar la pesquisa que exige la ley. El 1 de junio se entregará el acto conclusivo y el 15 del mismo mes se discutirá si el procesado podría enfrentar un juicio. Con imágenes de Josué David Arrocha, un reporte de Hugo Morales. ¿Qué le digo? No, un poco de sarcasmo, ¿les parece? Un aplauso a nuestro sistema de justicia por las cosas inverosímiles e increíbles que llegan a pasar. A ver, un agente, bueno, las 2 personas que iban en la moto en el momento del accidente no se sabía quiénes eran. Los 2 son agentes de la PMT de tránsito acá de la ciudad de Guatemala, uno de ellos falleció. Entonces, ¿verdad? Varias situaciones. Digo yo, primero me pregunto, ¿se puso a la vista de la jueza, en este caso, el video dentro de la audiencia? No, porque ahí se ve una cosa, evidentemente, que no prestaste el auxilio y que te fuiste huyendo, que es lo que hizo precisamente este sujeto. 2, ¿por qué no se tuvo la información? Es que uno se pregunta esa situación de que uno de las personas había fallecido, pero aún sin haber fallecido, se tenía el tema de que estaban en el hospital y que había huido quien causó el accidente. Entonces, no era sujeto a que se le diera una medida sustitutiva. Y además fue ligado a proceso en este momento por lesiones culposas, mientras que debió haber sido ligado a proceso por 2 delitos. Lesiones culposas sí, pero homicidio culposo también. El punto fue ¿Qué que, pasó? según la información que se maneja al momento, el fiscal no tenía conocimiento que la persona había perdido la vida. Pero mira, lo que a mí me sorprende, Julio, es la forma tan rápida con la que se empezó este juicio, cuando también se necesita un tiempo para que la investigación pueda recabar todos los indicios, pueda recabar toda la evidencia y poder argumentar mejor también en un juicio, ¿no crees? Definitivamente, aparte,
Para mí, fíjate, Sandy, sigue casi que sin ser excusa, porque esto ha sido noticia durante el día y es de todo sabido lo que había pasado. Entonces, de alguna manera, no llego yo a creer cómo hubo tal debilidad en el sistema de justicia. Ahora bien, la imputación, es decir, la acusación que hace el Ministerio Público, ¿puede ser modificada? La respuesta es sí. Puede y debe, ¿no? Porque pueden enmendar la plana al final. Pueden enmendar la plana al final y puede ser revocada la medida sustitutiva por las dos razones. No tanto por el homicidio culposo, porque el homicidio culposo sí te da, si eres una persona de arraigo y que se queda en el lugar y que presta la ayuda, esa posibilidad de estar ligado a proceso con un arresto domiciliar. Pero cuando huyes... Pero cuando te das a la fuga, simple y sencillamente ya no. Entonces, si no se presentó el video, que me parece increíble porque desde la mañana esto anda ahí en todas las redes sociales y en los noticieros, acá en Albavisión, pues simple y sencillamente qué mal, ¿no? Qué mal. Julio, aparte de esto, es que se indica que esta persona también iba bajo efectos de alcohol. Es decir, se logró determinar exactamente, se hizo una evaluación, porque te pregunto, en este caso, si la persona se comprobó con un examen realizado también por el INASIF que iba bajo efectos de alcohol o se encontraba bajo alguna sustancia, esto también no importa que esté conduciendo de esta manera, te da una medida sustitutiva. No. Porque también esto me llama la atención. 49%, ahorita vamos con los datos, 49% de las personas ligadas a proceso o que fallecen en un incidente de tránsito en Guatemala van bajo efectos de alcohol. Esto dicho por los datos estadísticos del INASIF. Y mira, Sandy, aquí tenemos los primeros datos precisamente. El artículo 150 del Código Penal define el delito de lesiones culposas como quien causare lesiones por culpa, aun cuando sean varias las víctimas del mismo hecho, será sancionado con prisión de 3 meses a 2 años, por favor. Además agrega que si el delito fue ejecutado al manejar vehículo bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o estupefacientes, se impondrá una multa de 300 a 3,000 quetzales. Es que partamos de una base, es decir, no solo es el sistema perverso que a veces no se da cuenta de estos errores graves que comete, sino que también la ley, ¿no? O sea, la ley es demasiado leve para este tipo de situaciones. Y aquí lo que hay que hacer es rápidamente enmendar esta plana, ¿verdad? No digo que de alguna manera vaya a cambiar algunas cuestiones, van a cambiar dos cosas básicamente. La imputación, que va a ser por 2 delitos, sobre todo el de homicidio culposo, y que se debe de quitar y revocar el beneficio de la medida sustitutiva. Es lo que en ley corresponde. Exactamente. Julio, el tema de lesiones culposas es lo que ahora entonces se le acusó y por lo que hasta el momento enfrentará a la justicia. Exactamente, es parte de este proceso penal. Pero, por ejemplo, si bien es una falta, pero si buscamos maneras de poder culpar a alguien, la responsabilidad de conductor no pudo encajar también dentro de las acusaciones que se le pudo haber hecho a esta persona. Pudo haber encajado perfectamente, pero hay, fíjate que dentro de todo esto, hay un delito macro que sí es delito, porque está tipificado como homicidios simples y homicidios calificados. Este es un homicidio culposo hecho en un hecho de tránsito, que si se hubiera logrado demostrar bajo efectos de drogas o alcohol, la pena podría llegar inclusive hasta los 10 años de privación de libertad, aparte del de lesiones culposas. Bueno, vamos con datos, ¿te parece? Así es, porque vamos entonces con lo que dice la ley también sobre ciertos aspectos, ¿no? Claro que sí, Sandy. Mientras tanto, el artículo 123 del Código Penal establece que comete el delito de homicidio quien da muerte a otra persona. El mismo cuerpo legal que en el caso del homicidio culposo dice que este se comete por una de las 3 siguientes circunstancias: imprudencia, negligencia o impericia. Un dramático video, es que esto es lo que no puede uno creer, ¿no? Captó el momento en que el hombre señalado huyó, literalmente huyó en el anillo periférico llevando la moto incrustada. Si lo quieren hacer, no lo logran. Entonces, simple y sencillamente por eso, por huir, por no prestar ayuda y auxilio y por no quedarse en el lugar, y además porque al final de cuentas su pretensión era evadir la justicia, no debió haber recibido beneficio de medida sustitutiva. Y no es que no se diera cuenta de que lo que estaba pasando, porque incluso se puede observar en el video, Julio, que lo iban siguiendo, estaban grabando, lo estaban siguiendo y él iba de una forma pues bastante rápida. Aquí vemos las imágenes. Iba huyendo. Entonces, exactamente, iba huyendo. No se puede mencionar entonces, es que él no se dio cuenta y siguió su marcha. Llevas una motocicleta enfrente, llevas una motocicleta que va pues clavada en tu vehículo, realmente.
Aquí se puede ver entonces que sí había intención de escapar y por eso es importante que se pueda hacer una revisión del caso y que se pueda plantear específicamente, exactamente, los delitos que ya hemos mencionado aquí que podrían entrar dentro de este caso y que pues el juez a cargo también evalúe entonces la posibilidad de quitar o no esa medida sustitutiva que se dio, este arresto domiciliario, ¿no? Porque así es. Llama la atención, Julio, hablamos de una persona que perdió la vida. Sí, y no es por el hecho, repito, lo voy a explicar nuevamente, no es por el hecho que alguien haya perdido la vida, que es muy grave, ¿no? Claro. Pero que nuestro Código Penal nos da la posibilidad de sí darle una medida sustitutiva. La situación es simple y sencillamente que se dio a la fuga. Una fuga evidente, rápida, llevando la moto allí, o de verdad está ciego, que no lo puede ser porque va manejando, o iba en algún grado alterado por cualquier cosa, porque va subiendo literalmente y hasta que le cooptan el paso en el periférico, saliendo a la San Juan, es que lo pudieron detener. Bueno, ahí lo tiene usted, inverosímil. Por supuesto. ¿Cuál será entonces la evaluación que realizará el Ministerio Público en este caso? ¿Qué delitos ahora encajarán y presentarán también fiscales para poder presentar en este caso y que el juez los pueda evaluar? Todo esto en seguimiento a la audiencia que por supuesto aquí en TN23 le daremos a conocer. Continuamos con la información y la pregunta es, ¿cuál será el panorama para el sector cafetalero guatemalteco en este año 2022? Bueno, eso es lo que detallaron precisamente representantes de la Asociación Nacional del Café, más conocida como ANACAFE. Vea la información. En 2021 el precio del café tuvo un alza en su precio del 76% a nivel internacional, lo que fue positivo para el mercado guatemalteco. Para este año se espera una estabilidad, aunque hay incertidumbre por las alzas en el precio del petróleo y su impacto en las materias primas. Si el precio del petróleo sigue para arriba, definitivamente todas las materias primas le van a seguir para arriba, porque esto significa un incremento de costos. Estamos ahorita en un rango muy estrecho y el mercado está sujeto a una corrección, que vamos a seguir en este rango interno porque hay una serie de factores incontrolables, entre ellos es el clima. Se están monitoreando efectos internacionales en el precio del grano por los conflictos internacionales en Asia y Europa, situación climática y de la pandemia del COVID-19, junto a la regularización de costos en el precio de los fletes marítimos y la mano de obra para el corte del grano. En la cosecha 2020-2021 se mostró una recuperación tanto en volumen como en divisas. El volumen exportado fue de más de 4.7 millones de quintales de café oro. Y bueno, cuando regresemos vamos a evaluar un tema acerca de una visita que nuestro país tendrá y es del presidente de México. Así es, Andy, se dejará venir Andrés Manuel López Obrador. No cambie, por favor, recuerde que nosotros somos a la medida. La cartera de Economía confirmó este martes que durante una reunión con los representantes de la Embajada de México en Guatemala se anunció la visita del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para los próximos meses, en donde se espera sostener una agenda económica y migratoria entre los mandatarios de ambos países. Con el señor embajador Romeo Ruiz y los personeros del tema económico y del tema político de la Embajada en Guatemala, y estuvimos viendo pues las posibilidades de tener un evento importante con la venida del señor presidente Andrés Manuel López Obrador y estábamos pendientes únicamente de la fecha, pero queremos dar el realce de la inversión mexicana que existe en Guatemala, ver el tema de las fronteras, ver el tema de que nosotros podemos usar ya las aduanas conjuntamente. Hay varios temas que platicamos con el señor embajador, pero lo más importante pues sería de ver exactamente cómo puede coincidir el presidente Yamatei y el presidente Andrés Manuel. También mencionaba la posibilidad de que venga la secretaria de Comercio, que sería pues la persona que ve el cargo que yo represento, y ver los asuntos que podemos nosotros estar
impulsando desde ambas carteras para incrementar el comercio entre ambas naciones. La balanza comercial entre Guatemala y México escasamente alcanza el 4% del Producto Interno Bruto guatemalteco, pese a ser países vecinos, por lo que la reunión se centrará en agilizar los pasos fronterizos y aduaneros. La última vez que ambos mandatarios se reunieron fue el 3 de mayo de 2021, cuando coincidieron en el evento conmemorativo del fin de la Guerra de Castas en Quintana Roo, México. Bueno, se va a abrir una ventana de oportunidades, televidentes y Sandy, con la presencia en Guatemala y la próxima visita, que no sabemos cuándo es, por cierto, del presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque primero somos vecinos. ¿Por qué? Porque segundo, compartimos el área mesoamericana, cultura. Tercero, porque compartimos problemas en conjunto, como el tema de la migración. Y número 4, porque al final de cuentas, México termina siendo el segundo socio comercial más importante de Guatemala. Entonces, definitivamente que esta visita no debe ser tomada a la ligera, sino que es una ventana de oportunidades, de coordinación, de inversión y de mejora para muchas cosas, e inclusive para lo que tú dijiste, para preguntar diplomáticamente qué pasó con los casos de guatemaltecos que han muerto en los Estados Unidos mexicanos. Así es importante este acercamiento que se pueda tener entre nuestras autoridades con las autoridades de México, especialmente entonces los mandatarios, ¿no? Porque sabemos que hay temas que tenemos en común que no se logran concretar objetivos en común, y esto es importante y es preocupante, Julio. La migración es uno de ellos, pero también si nos vamos más allá está el tema de la seguridad, está el tema económico también. Hay tantos puntos, el comercio que también es importante porque tenemos esa relación comercial, y va a ser interesante también cuáles van a ser esas prioridades que van a tratar dentro de esta visita, que pues será un tiempo en el que van a tener ese acercamiento, ¿no? Esto es muy cierto. Seguramente las autoridades de los Estados Unidos mexicanos van a mandar algún tipo de agenda, temas a desarrollar. Está bien, se respeta, ¿no? Y desarrollémoslos. Pero nosotros tenemos que ser proactivos y tenemos que ir en esa parte diplomática y en esa parte ejecutiva, precisamente del gobierno, a plantear las situaciones y los problemas, más que una visita de cortesía y de conocer y de saludar, de decir, esto es lo que tenemos que hacer, presidente Andrés Manuel López Obrador, sentémonos, iniciemos usted y Guatemala una situación en la cual podamos fortalecer lazos de amistad, sí, pero lazos comerciales también, y trabajar por el tema migrante, tanto de mexicanos, guatemaltecos como de centroamericanos. Por supuesto. Vamos con datos, Julio, para poder ir abarcando entonces aspectos relevantes sobre esta visita. Claro que sí, Sandy, es que datos presentados en 2029 por el Banco de Guatemala revelaron la estructura de los mercados del país. Estados Unidos sigue siendo el principal socio de Guatemala. Las exportaciones a ese país sumaron 3.625 millones de dólares, representando el 32% del total. Pero Centroamérica en sí es el segundo socio comercial con una participación del 30%, seguido por la eurozona y el 8%, México con el 4.9% y Panamá con el 2.2%. Pero este 4.9% con México es un dato irreal. ¿Por qué? Porque ahí nos está contando el comercio ilegal, no solo de personas, que eso es un delito, sino que el comercio ilegal, por ejemplo, entre ambas fronteras a través del contrabando, que también es otro de los temas de bastante interés para ambas naciones. ¿Y sabes qué otro tema? Trabajar en la focalización de fuentes de empleo. ¿Y cómo lo puede hacer México y Guatemala? Bueno, tenemos tantos lugares en común, hasta la cultura maya compartimos, que vaya si no podemos explotar el turismo de una mejor manera ambos. Así es, Julio. El tema del contrabando me llama la atención porque también es una materia que está pendiente entre Guatemala y México, porque cada vez vemos más productos que se están transportando de esta manera y tienen grandes efectos, ¿no? En el tema sanitario puede ser uno, pero también la recaudación que impacta grandemente y a los dos países. Exactamente, es uno de los puntos débiles también que se tiene. Entonces es importante ir planteando, incluso te diría, metas y poder ir fijando también estrategias, acciones y tiempos. Yo te diría inclusive, fíjate, añadiendo, ¿no?, a lo que tú dices, que estoy completamente de acuerdo, que diplomáticamente, ya que estábamos hablando en el bloque anterior que tenemos, nuevo canciller, también deberían de fortalecerse esos lazos diplomáticos con México para algo, para crear al menos un pequeño bloque de dos países, el grande, ¿no?, Estados Unidos mexicanos, y el principal de Centroamérica, que es Guatemala, para poder tratar de negociar con Estados Unidos mejores condiciones para nuestros migrantes en conjunto, o
mejores oportunidades. ¿De qué? Ya sea de visas de trabajo o mejores oportunidades de inversión de Estados Unidos acá en ambos países. Creo que hay una gran potencialidad en esta visita que ojalá se aproveche para que de verdad se toquen los temas sustantivos, que serán esos, y seguramente habrán muchísimos más. Exactamente. Bueno, estaremos atentos también a esa fecha en donde finalmente se pueda establecer la visita del presidente mexicano y ver también cuál es la propuesta de agenda que ellos tienen, ¿no? Guatemala pues tendrá que ser también su propuesta, porque al final es una visita donde ambos mandatarios van a estar pues tratando esos aspectos que les interesa para trabajar en conjunto. ¿Vamos con otros datos? Sí, claro que sí, vamos con otros datos. Nuestra producción ya se los ha presentado a usted ahí en pantalla. Previas reuniones entre ambos mandatarios, AMLO y Yamatei, han tenido como foco el tema migratorio. México actualmente se encuentra en una complicada situación económica también. El impacto de la pandemia, hay que decir, causó que México registrara caídas consecutivas en el tercer y cuarto trimestre del 2021. Ahora, economistas esperan que al menos durante los primeros meses del año continúe el comportamiento desfavorable de la economía mexicana. El Fondo Monetario Internacional estimó que la economía de México va a crecer un 2.8% este año, pero algunos analistas creen que la cifra podría ser menor. Esto es dramático, ¿no? Porque a esto tenemos que restarle el tema de la inflación. Quiere decir que la situación de México, al menos económicamente, después de la pandemia, no es que esté mucho mejor que nosotros. Tenemos que entender, Sandy, que si el crimen transnacional se ha organizado, precisamente como lo dice su nombre, crimen organizado, los países que compartimos varios problemas en conjunto, Guatemala y México, entre otros, también tenemos que organizarnos para contrarrestar esos efectos negativos. En lo económico, podemos aliarnos, podemos negociar entre nosotros o podemos entre ambos países ofrecerle nuestros productos a nuevos mercados. Tantas cosas que podrían hacerse en conjunto, Sandy. La verdad que sí, Julio, va a ser interesante este acercamiento que se tenga entre México, Guatemala. Qué puntos y qué acciones también se van a implementar a raíz de esta visita en seguimiento también a la misma, cuáles serán esas prioridades que se marcarán en una agenda bilateral y también cuáles serán los esfuerzos que se van a implementar. ¿Se van a sumar a otros países también para poder hacer un trabajo en región? Que creo que eso es lo que nos hace falta. ¿Podría ser la punta de lanza para ese trabajo regional que tú estás mencionando? ¿O simplemente podría perderse esa oportunidad y ser una reunión y una visita diplomática más? No, yo creo que ya hasta la diplomacia ha cambiado. Hoy, por cierto, esta visita de AMLO la anunciaba el ministro de Economía, ¿no? Antonio Maluf, por cuestiones de interés con el comercio mexicano. Ya tendrá que ser también parte fundamental de esto, a partir de ahora que asumió ese cargo, el nuevo canciller. Exactamente, aquí entrará también pues el trabajo que pueda realizar en cuanto al fortalecimiento de las relaciones diplomáticas con México, porque también es un país muy importante para nosotros por los temas que hemos mencionado, el tema comercial, el tema migratorio, el tema de seguridad también. Recordemos que las investigaciones, por ejemplo, de la situación de los coyotajes, de las estructuras de trata de personas, es un problema que tenemos en común y es un tema que también se tiene que abordar así con los esfuerzos bilaterales. Importantes invitados también a participar, creo yo, en estas reuniones son tanto el secretario de Seguridad de México como el ministro de Gobernación y ambos ministros de la Defensa de los dos países. ¿Por qué? Porque precisamente ese tema de compartir más de 1,000 kilómetros de frontera es uno de los trabajos más importantes a realizar por el Ejército de Guatemala, pero que también compete, ¿no?, al Ejército y a la Marina Mexicana, donde podemos fortalecer el cuidar esa franja territorial que nos divide, que es tan grande, no tan vasta. Por supuesto, porque también otro de los problemas en común que tenemos... El narcotráfico. El narcotráfico, ¿no? Donde Guatemala y México pues son esos pasos, ¿no?, importantes también dentro de la ruta, así que veremos entonces cuáles serán esas prioridades que se van a ir marcando, pero... En sí ya es positivo el hecho que venga, que se tenga este acercamiento, que se pueda entablar esa conversación, que se puedan incluso pues marcar ya algunas acciones a ejecutar, que se pueda definir de qué manera pueden ir impulsando de mayor forma los esfuerzos también bilaterales, cómo pueden sumar al resto de países de la región. También considero que es muy importante, Julio, aparte de las instituciones que tú mencionabas, de los ministerios, el Ministerio de Economía va a ser muy importante. Por supuesto, tienes toda la razón. El Instituto de Migración también. Tiene que estar presente. Entonces, va a ser interesante también la agenda que se desarrolle final
de interés de ambos países. Tenemos que empezar a entender ya para finalizar esto lo que decíamos anteriormente. México es un buen ejemplo, ¿no? Son varios estados distintos que conforman los Estados Unidos, es decir, es un país confederado. Centroamérica tiene que entender que eso tenemos que hacer también para combatir de mejor manera la problemática que tenemos y que compartimos todos los estados centroamericanos, pero particularmente Honduras, El Salvador y Guatemala. Aprovechamos entonces esta visita de AMLO a Guatemala. Bueno, de esta manera nosotros finalizamos la parte de análisis de A la Medida, pero regresaremos con más noticias. Hay noticias del ámbito internacional. No cambie, somos A la Medida. Echemos un vistazo al mundo porque en estas noticias internacionales el presidente Vladimir Putin acusó a Estados Unidos y a sus aliados del occidente de ignorar las advertencias y demandas de seguridad de Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó que Estados Unidos y sus aliados han ignorado las principales demandas de seguridad de Rusia. Putin también acusó a Estados Unidos de la crisis en Ucrania, afirmando que están incitando a Rusia a iniciar un conflicto como pretexto para aplicar sanciones estrictas. Sin embargo, Putin dijo que Rusia sigue con la disposición de mantener más conversaciones con Occidente sobre cómo reducir las tensiones en el conflicto. Fueron las primeras declaraciones públicas del presidente ruso sobre el enfrentamiento por Ucrania en más de un mes. Sus palabras fueron emitidas después de una reunión con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Putin también señaló que su gobierno sigue estudiando la respuesta de Estados Unidos y la OTAN a las demandas de seguridad de Rusia, pero afirmó que estaba claro que Occidente ha ignorado las demandas rusas. Entre ellas se encuentran 3 demandas clave: que la alianza militar de la OTAN no se expanda a Ucrania y otras naciones exsoviéticas, que la OTAN se abstenga de desplegar armas ofensivas cerca de Rusia y que retrocedan los despliegues en Europa del Este. Las demandas de Rusia son consideradas inaceptables por parte de la OTAN y Estados Unidos. Las conversaciones entre Rusia y Occidente no han logrado avances. El medio ambiente es uno de los temas más importantes en todo el mundo y es que a raíz de la pandemia del COVID-19 se ha visto transformada la forma en que vivimos, en que trabajamos y en que pasamos hasta nuestro tiempo libre, pero también ha traído efectos indeseables, entre ellos el manejo de los desechos. Por favor, vea la información. La Organización Mundial de la Salud lanzó una advertencia ante lo que llamaron el excesivo uso de guantes desechables, trajes y miles de millones de mascarillas y jeringas de vacunación, lo que ha generado un enorme exceso de residuos sanitarios en todo el mundo. La OMS estima que decenas de miles de toneladas de desechos médicos han afectado los sistemas de manejo de desechos, amenazando tanto la salud como el medio ambiente. Consideran necesario mejorar esos sistemas, obtener una respuesta de los gobiernos y tener un consumidor más consciente. Michael Ryan, jefe de emergencias de la OMS, afirmó: es absolutamente vital dar a los trabajadores de la salud el equipo de protección adecuado, pero también es vital garantizar que se pueda emplear de manera segura sin afectar el medio ambiente circundante. La agencia considera que las personas usan un exceso de equipo de protección personal. Estiman que más de 87,000 toneladas de equipo entre marzo de 2020 y noviembre de 2021 terminaron como desecho. La OMS recomendó el uso de embalajes y envíos ecológicos, así como equipos reutilizables y materiales reciclables o biodegradables. Hablemos de la deuda nacional de los Estados Unidos, que por cierto ya alcanzó los 30 billones de dólares. La deuda nacional bruta de Estados Unidos superó los 30 billones de dólares por primera vez. Una cifra impresionante y llena de incertidumbre para muchos economistas que temen sobre la fragilidad de la salud económica a largo plazo del país del norte, que actualmente enfrenta inflación y la perspectiva de tasas de interés más altas. Las cifras reveladas por el Departamento del Tesoro llegan mucho antes de lo esperado. La culpa está bien identificada: los gastos del gobierno estadounidense para combatir la pandemia de COVID-19. 5 billones de dólares que financiaron la ayuda por desempleo, el apoyo a las pequeñas empresas y el pago directo de estímulos a los estadounidenses. Todo ello financiado con dinero prestado. Algunos economistas piensan que la carga de deuda era necesaria para ayudar a Estados Unidos a recuperarse de la pandemia.
También señalan que la cifra no es mortal, dado que la economía está creciendo, las tasas de interés son bajas y los inversionistas aún están dispuestos a comprar valores del Tesoro de Estados Unidos. Otros economistas no son del todo optimistas. Señalan preocupaciones por la trayectoria fiscal y el creciente déficit presupuestario del gobierno estadounidense. Gracias, y ahora pasamos a la información nacional. ¿Sabe usted que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República ya afinó los detalles de la agenda a desarrollar en cuanto a evaluar en los próximos días el informe de trabajo presentado por el Procurador de los Derechos Humanos? Vea por favor la información aquí en A la Medida. Se espera que para los próximos días el Pleno del Congreso conozca el informe circunstanciado presentado por el PDH Jordán Rodas, tomando en cuenta que los diputados que integran la Comisión de Derechos Humanos del organismo legislativo encontraron muchas inconsistencias en el trabajo realizado por el funcionario. El presidente de la mesa de trabajo, Antonio Arenales Forno, amplió detalles de la sesión que se podría programar en los próximos días. Visitar el Pleno no es una opción. El acudir al Pleno es una obligación del procurador. La comisión va a dar por recibido el informe circunstanciado y la versión para repartir a los diputados, la versión digital. Pero la comisión no tiene, es decir, le vamos a enviar una nota dándolo por recibido, pero nosotros enviaremos a la instancia de jefes de bloque, a la junta directiva, el informe circunstanciado, y ellos tendrán que decidir citar al Pleno para que lo presenten en el Pleno cumpliendo con la obligación legal. Es decir, la comisión no puede, por el hecho de recibir un informe circunstanciado, darle por cumplido una obligación que es la ley. Los diputados de la Comisión de Derechos Humanos informaron que en los siguientes días se darán a conocer los requerimientos que se solicitarán para los candidatos que se postulen para el puesto de Procurador de los Derechos Humanos. Y en otras noticias, el Ministerio de Desarrollo Social habilitará comedores sociales con el fin de apoyar en la vacunación contra el COVID-19. Como parte del plan de vacunación que se está realizando a nivel nacional, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, puso a disposición los 59 comedores sociales para que guatemaltecos que sean parte de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social puedan acudir a recibir su dosis de la vacuna sin necesidad de viajar a alguno de los centros de vacunación. Todos los martes de febrero, los martes de marzo, en los 59 comedores del Ministerio de Desarrollo Social apoyando la jornada de vacunación. Se estarán aplicando primera, segunda y tercera dosis de Moderna, Pfizer, AstraZeneca y Sputnik V. Esta iniciativa busca llegar a más personas que aún no han podido iniciar o completar su esquema de vacunación. ¿Sabe una cosa? Mañana aquí lo esperamos a las 21 horas. Así es, que descanse. Hasta mañana. Feliz noche. Chao.